no voy a hablar mucho del OE porque ya todo el mundo sabe de qué se trata y digamos que es un índice que se usa desde hace mucho tiempo. Lo único, digamos, trazamos una línea de tiempo. Hace 50 años estábamos en la ola de la tecnología, había llegado el hombre a la luna, sin embargo, para esa época todavía no teníamos las computadoras digitales que hoy tenemos. Hoy ya tenemos las computadoras digitales, inteligencia artificial, y un avance muy, muy grande en este sentido. Cuando pensamos que hace 50 años los cálculos se hacían con regla de cálculos o se hacían a mano, hoy tenemos la ventaja de que tenemos grandes centros de cómputos o hasta una simple notebook tiene el poderío como para hacer cálculos realmente importantes. Cuando se empezó esto, o sea, muchos años atrás, se realizaba un árbol de pérdidas, se realizaba cada 6 meses o cada 3 meses, llevaba mucho tiempo de cálculo, muchas personas haciéndolo, y se revisaba lo que se había hecho en los últimos años, en los últimos meses, y se tomaban las acciones para hacer alguna mejora en los próximos meses y revisarlo dentro de 6 meses. Con el avance de las computadoras, o sea, las computadoras, digamos, desde la regla de cálculo, luego a las calculadoras manuales, luego planillas de cálculos, y hoy las poderosas computadoras que tenemos, la verdad que todo el mundo tiende a querer medir todo en tiempo real, o sea, saber en este momento lo que está pasando en nuestra planta. Y mientras tanto, hace unos años, no muchos años, el OER era una cosa estática. Estática yo digo porque se tomaban los datos, se quedaban en papel, después eso lo tomaba alguien, hacía los cálculos y por último se representaba en una pizarra o en una cartelera o en algún lugar de planta visible. Si nosotros queremos empezar a achicar el tiempo de observación del OE, pensar que esto históricamente generalmente una vez por semana, o calculamos al menos en algunos casos hasta una vez por mes, podríamos que hicimos ir achicando esos tiempos para tener más tiempo de reacción o reaccionar mucho rápido. Pero nos encontramos con que el OE varía disparmente. Si estamos en un turno a otro, puede ser que en un turno tenemos una muy baja, un muy bajo E, al turno siguiente tenemos un E muy importante y en algún momento puede estar variando muy fuertemente. Entonces, analizamos con estos datos por qué son tan diferentes. Probablemente nos encontraríamos con así. O sea, en un primer turno un setup, después un segundo turno con trabajo, o sea, tiempo de producción y trabajo y algo de influencia del setup, y otro turno de nuevo con trabajo, pero también con influencia del setup siguiente, con lo cual esos tiempos de setup son los que de alguna manera hacen que mi OE sea muy variante. Digo tiempo de setup por decir una pérdida, pero puede haber otras que influyen de igual manera. Entonces, si tenemos en cuenta esto, la primera pregunta que nos haríamos es que se puede medir el OE en tiempo real, ¿cierto? Y si se pudiera, ¿cómo lo comparamos? O sea, ¿cómo lo comparamos con un objetivo? ¿O cómo sabemos dónde estamos parados, o sea, en este momento? No es lo mismo yo pedir una velocidad que sabemos que tenemos un límite por el cual no podemos acceder o no podemos superar, o queremos estar dentro de un margen. Aquí no hay forma de compararse. Entonces, dijimos que una de las pérdidas, o las principales pérdidas, es el setup o la preparación de la máquina, y va a depender mucho de la duración de ese setup. Puede ser que en algunos procesos tengamos un setup de alrededor de 15 minutos, y pueden ser, en otros casos, los setups pueden llegar a durar horas, por la complejidad del setup, o porque aparecen a continuación otro tipo de pérdida. Por ejemplo, la espera de aprobación de un producto.
son una industria plástica que inyecta un determinado producto, y si ese producto, antes de comenzar la producción, debemos dimensionarlo para hacer en los puntos de calidad correcto, a veces ese producto tiene que se enfríe a temperatura ambiente o ese tipo de cosas, con lo cual también hay un tiempo de espera y la producción no alcanza. Y esos son los tiempos que no estarían influyendo o interfiriendo fuertemente en el cálculo. Entonces, un poco cuando con las implementaciones, uno de los requerimientos era medir intervalos regulares de tiempo, que es mido por turno, mido por día, pero eso estaba fuertemente influenciado con esto que veníamos hablando. Entonces, había que pensar un cambio del paradigma, digamos, a dónde ir con esta, cómo mejorar la medición para obtener algo más real en tiempo real. Entonces, se empezó a trabajar con medir el OE del total de una orden de trabajo. Esto tiene ventajas y desventajas, como cualquier método de medición. Una de las ventajas que tendríamos aquí es que los tiempos de setup o los tiempos de preparación de la máquina se realizan un solo setup y una sola espera de lanzamiento por cada orden de trabajo. La desventaja que tendríamos es que si esa orden dura mucho tiempo, en realidad, y voy calculando el OE lo voy a tener recién al finalizar esa orden, el último segundo de ese trabajo de esa orden, ahí voy a tener el verdadero OE del total de la orden. Si ustedes miran la gráfica que tenemos en pantalla, ahí estamos graficando una orden total, o sea, el transcurso de la orden total, donde tenemos al principio un setup, y después, si fuéramos midiendo minuto a minuto qué va pasando con el OE en esa orden, veríamos que prácticamente es una rampa. Una rampa que tiene una especie de diente de sierra, digamos, en algunos lugares cuando se detiene la línea, por lo tanto tiende a caer o a estabilizarse el OE, pero el OE real lo voy a tener en el último segundo de esa orden de trabajo. Entonces, ¿cómo resolvemos? Porque, o sea, si yo me comparara apenas finaliza el setup, tendría un OE muy bajo y no es lo que yo pretendo. Y ese OE va a ir subiendo a medida que transcurre la orden, pero si yo miro en cualquier intervalo de tiempo de esto, me voy a dar cuenta que no sé realmente, no me dice nada de dónde estoy parado en la orden de producción. Una de las primeras ocurrencias que tenemos, que uno de nosotros tendría, sería, bueno, quito esas pérdidas que son las que me influyen en el OE y calculo con los datos restantes. Con lo cual me lleva a preguntarme qué estamos midiendo. Y la verdad que no sé si es un OE lo que estamos midiendo o es otra cosa. Entonces, yo les aseguro que eso ya no es otra cosa porque no nos serviría para compararnos cuando hagamos una medición final del total de la orden, porque nos daría un valor distinto a que tenga la influencia del setup o no la tenga. Y entonces, una de las soluciones que nosotros encontramos, no es la única, puede haber otras formas de medirlo, pero una solución es distribuir esas pérdidas, tanto el setup como el lanzamiento, distribuirlos a lo largo de la orden de trabajo total. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, tomo un porcentaje de esos tiempos setup y los voy incorporando al cálculo. Entonces, para eso necesitamos mínimamente, bueno, saber la velocidad de la línea. Eso se supone que si vamos a calcular OE y vamos a calcular pérdida de velocidad y ese tipo de cosas, lo tenemos que saber de mano, si no estos cálculos tendría ninguna razón de ser. Y por otro lado, también necesitamos saber la cantidad a producir, o sea, la cantidad total a producir de esta orden de fabricación. Y con ello, si dividimos las unidades que vamos a producir, divido la velocidad de producción,
tendríamos el total de horas del total de horas de run, no el total de horas totales, sino el total de horas de run de la orden de producción. Con esos dos datos y este cálculo, ya sabemos o estimamos cuánto tiempo nos va a llevar terminar esta orden de producción. Entonces, lo que nos falta ahora es poder saber el tiempo de setup. El tiempo de setup, nosotros también podemos saber, digamos, podemos saber de antemano o estimar de antemano cuánto nos va a llevar, porque es algo que normalmente tenemos estipulado, pero que no nos importa el estipulado, sino que nos importa el real. Entonces, supongamos que el valor real es el que medimos, o sea, empezamos desde que inició la orden, empezamos a medir todo el tiempo de pérdida del setup, y nos encontramos con que tenemos 1 hora y media, que ese es el caso del ejemplo. Entonces, nuestra orden nos llevaría 1 hora y media de setup más 5 horas de estimado de corrida o de producción neta. Por supuesto que acá para el ejemplo vamos a descartar que estamos trabajando a velocidad reducida, vamos a descartar que estamos produciendo piezas defectuosas, como para facilitar el cálculo. Si nosotros calculáramos en este caso cuál es el OE que obtendríamos al finalizar la orden de trabajo, nos encontraríamos que tendríamos un 76,9. Bueno, ahí está, digamos, se presenta la fórmula, donde tendríamos el tiempo total de run dividido el tiempo de carga. En este caso, el tiempo de carga estaría compuesto por ese tiempo de setup más el tiempo estimado de run que vamos a tener, con lo cual, reemplazando los valores en la fórmula, me daría que tendríamos un OE de aproximadamente 77%. Eso, por supuesto, al final de la orden, cuando el último segundo de la orden.